Misterio de fe. Católico. Esto es lo que creemos. Esto es lo que celebramos. Y esto es lo que vivimos. Misterio de fe. Comenzamos. Permítanme gritarlo. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a este espacio, a esta oportunidad que tenemos de compartir a través de los medios esta experiencia del amor de Dios a través de televisión, internet, radio, redes sociales, todo lo que podemos compartir sobre el amor de Dios. Y bueno, pues yo soy el Padre Jorge, les saludo y les bendigo y doy gracias a Dios. Reconozco a Dios en todo lo que ha hecho por nosotros, especialmente conmigo, y por eso le bendigo y en ello bendigo a cada uno de ustedes en sus hogares y en sus trabajos para poder nosotros trabajar ahí. Muy bien, estamos en este día de la semana hablando sobre el catecismo de la Iglesia Católica. Vamos leyendo número por número todos estos elementos que van a ayudarnos, que van a irnos dando luz y entendimiento a lo que nosotros creemos y poderlo vivir y obviamente compartir con los demás. Hemos leído o estamos en el catecismo, la primera parte de nuestro catecismo, que es sobre la fe cristiana, ¿sí? Sobre la profesión de fe. Vimos la primera sección, que es creemos, en 3 capítulos. El hombre es capaz de Dios. Segundo, Dios al encuentro del hombre. Y tercero, la respuesta del hombre a Dios. Después empezamos la segunda sección de esta primera parte, que es ya en sí la profesión de la fe cristiana. El credo, tratarlo de ir entendiéndolo y ir conociendo las bases de nuestra fe. Estamos en el capítulo primero, en el que es creo en Dios Padre. Creo en Dios Padre. Y artículo 1, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Párrafo 1, creo en Dios. Vimos que creo en un solo Dios. Dios revela su nombre. Luego, Dios, el que es verdad y amor. Y después vimos consecuencias de la fe en el único Dios. ¿Sí? Después veíamos el párrafo 2. En este párrafo es en el que estamos. Vimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Vimos la revelación de Dios como Trinidad. Vimos la Santísima Trinidad en la doctrina de la fe. Y vimos las obras divinas. Y bueno, vamos a ver, las obras divinas y las misiones trinitarias. Las obras divinas y las misiones trinitarias. Vimos entonces, o vamos a ver, vimos el último número que fue los números de la Trinidad es una, 253, 254, 55 y 56, donde habíamos visto el dogma de la Santísima Trinidad. Y ahí vamos a empezar el número 4 romano, las obras divinas y las misiones trinitarias. Vamos a leer el número 257 y ya de ahí estaremos viendo estos puntos. Primero, número 257 dice en latín: O lux beata trinitas et principalis unitas. Oh Trinidad, luz bienaventurada y unidad esencial. Que es un himno que se saca de la liturgia de las horas, de las vísperas. Luego dice: Dios es eterna beatitud, vida inmortal, luz sin ocaso. Dios es amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios quiere comunicar libremente la gloria de su vida bienaventurada. Tal es el designio benevolente,
Tal es el designio benevolente, que concibió antes de la creación del mundo en su Hijo amado, predestinándonos a la adopción filial en Él, es decir, a reproducir la imagen de su Hijo, gracias al espíritu de adopción filial. Este designio es una gracia dada antes de todos los siglos. Nacido inmediatamente del amor trinitario, se despliega en la obra de la creación, en toda la historia de la salvación después de la caída, en las misiones del Hijo y del Espíritu, cuya prolongación es la misión de la Iglesia. Vamos a analizar este número muy interesante. Yo les recuerdo que pues todo lo que estamos leyendo, ustedes pueden seguirlo, de hecho deben de seguirlo en su catecismo de la Iglesia Católica, no en compendio, sino el catecismo. Si no lo tienen, lo que pueden hacer es bajarlo del internet. Hay formatos que nos pueden ayudar muchísimo a poder tenerlo a la mano y hacer esta dinámica, ¿no? Una dinámica de que ustedes sigan esta lectura, sigan con nosotros esta dinámica, y puede pues ayudarnos mucho. Muy bien, entonces estamos viendo o estamos leyendo el número 457. Oh Trinidad, luz bienaventurada y unidad esencial. Decíamos, es del himno de vísperas. Dios es eterna beatitud. Este término, beatitud, es un término que debemos nosotros ir conociendo, ir entendiendo, ya que pues es algo de lo cual pues se está continuamente utilizando palabras o términos que son pues parte de nuestra cultura religiosa, de nuestro ser cristiano, de nuestro ser católico, y que nosotros pues al menos si no las conocemos, las usamos y a veces no alcanzamos a entenderlas, no alcanzamos a comprenderlas, simplemente las tenemos, pero no como algo bien enterado, bien comprendido. Entonces, cuando hablamos de beatitud, es un término que se utiliza para entender todo lo que esto viene también del beato, se le utiliza mucho, viene del latín beatitudo, significa eterna bienaventuranza, ¿sí? Beatus, que es colmado de bienes, felicidad interior, y tudo, cualidad, ¿sí? Es aquella persona que es, aquella cualidad que es de eterna bienaventuranza. Por eso vemos que en el catecismo se utiliza este término para Dios. Dios es eterna bienaventuranza, porque Él es la fuente de todo. Bienaventuranza, alegría, gozo, Él es amor, Él es todos los elementos que ustedes quieran encontrar buenos en alguien o en algo, pues Dios es fuente de todo eso. Por eso es eterna beatitud, eterna bienaventuranza. Vida inmortal. Este es un concepto que pues se saca desde filosofía, desde la teología, desde el sentido común, porque no puede haber un principio para Dios. Si fuese un principio que tiene Dios, entonces Dios tuvo que ser creado o tuvo que venir de algo, porque las cosas no se dan por sí solas. Aunque se habla de la teoría de la expansión del Big Bang, y pues yo todavía no entiendo, no soy científico, pero no entiendo cómo puedan creer que de la casualidad se haya formado tal perfección, tanta hermosura y tanta belleza en la creación, y la perfección de la creación, las leyes tan exactas, físicas, matemáticas, las leyes las que se rige la vida, pues tú dices, no puede ser nada más como una obra de una evolución, ¿no? Pero bueno, hay gente que cree, hay gente que entiende desde esta manera. Entonces, Dios es fuente eterna de bienaventuranza, de alegría, de gozo. Dios es vida inmortal. Dios siempre ha existido y siempre va a existir.
hay un video muy simpático donde vamos a ir viendo que le preguntan, o el Papa le pregunta a un niño, le preguntó a un niño sobre qué hacía Dios antes de la creación, qué era lo que Dios hacía antes de haber creado pues al ser humano, ¿no? Y nos damos cuenta que el Papa así como que dice, los niños preguntan cosas muy difíciles, pero y él le dice, lo que hacía antes Dios de la creación era amar, porque eso es Dios, es el amor, y no es que cayera en un narcisismo, porque no existe, sino que es en la Trinidad, en esa relación hermosa entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el amor, pero ese amor lo lleva precisamente a la creación para hacernos partícipe de su vida bienaventurada, de la visión beatífica de Dios, de la visión de Dios. Y luego dice, Dios eterna, beatitud, vida inmortal, luz sin ocaso. Y luego, Dios es amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios es, no Dios tiene, o se le puede encontrar. No, Dios es el amor, Dios es la alegría, Dios es la paciencia, Dios es todo, es la fuente de todo. Dios quiere comunicar libremente la gloria de su vida bienaventurado, o sea, de la visión beatífica que yo les decía, es un término que se oye, se dice frecuentemente, de la visión beatífica de los santos, ¿no? O de los ángeles, aquellos que ya gozan de estar en la presencia de Dios, viéndolo, y que va a ser uno de los elementos a los cuales que como personas de fe estamos aspirando, a gozar un día en esa presencia de Dios, que ya se empieza aquí. Entonces hablar, por ejemplo, de esa vida bienaventuranza o de la visión beatífica es, obviamente, la visión beatífica son los que ya gozan de poder ver a Dios, ¿sí?, en su presencia. ¿Quiénes serían? Los ángeles, los espíritus angélicos, espirituales, y los santos, o las almas de los justos que ya están en la presencia de Dios, ¿sí? Y ahí ya no hay como espejos, ya no hay, sino que es clara, es una visión clara, cara a cara, de la divina esencia, de la divinidad, sin mediación de criaturas de ningún tipo, ¿sí? Y es así patente. ¿Quiénes gozan de esto? Pues los ángeles y los justos, los que han llegado. ¿Quiénes lo tenían? Adán y Eva, y lo perdieron. Por eso, esta visión beatífica va a ser lo que el Señor nos va a compartir, y que lo dice, Dios quiere comunicar libremente la gloria de su vida bienaventurada. Tal es el designio benevolente, o sea, es el plan de Dios, lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Aquí hay otra palabra que quiero que busquemos. A mí me gusta buscar los términos porque pues esto nos ayuda a poder entender. A veces cuando estoy ahí yo dando una plática o algo, leemos el catecismo, leemos la Biblia, le digo, ¿entienden todas las palabras? Sí. Y yo a ver, ¿qué significa esto? ¿Qué significa lo otro? Y entonces, a lo mejor entienden, pero no pueden expresarlo, no pueden definir con claridad, ¿sí? Y ahí es donde nosotros tenemos que, pues siempre yo les aconsejo, cuando lean y encuentren palabras así que, pues las has usado, las has leído, pero a lo mejor no sabemos definir o no sabemos con claridad qué significa. Entonces la palabra designar viene del latín designare y significa señalar de arriba abajo. Señalar de arriba abajo. ¿Sí? Entonces el Señor tiene este designio para todos nosotros y que va a ser un designio de amor, de señalamiento, lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y dice entonces, y lo va a referir a Efesios,
Es el designio de su benevolencia. Quiere llenarnos, quiere darnos este amor. Y nos manda el catecismo a Efesios 1, versículo 9. 1:9 dice así: dándonos a conocer el misterio de su voluntad según el benévolo designio. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, el designio de su voluntad, o sea, del plan que Él tiene para nosotros, ¿sí? Y este designio benevolente o benévolo designio, de bueno, de bondad, de todo lo bueno que el Señor tiene para nosotros. Por eso Dios quiere comunicar libremente la gloria de su vida bienaventurada. Tal es el designio benevolente, ¿ya lo entendimos? Que concibió antes de la creación del mundo en su Hijo amado. O sea, ya estaba este designio, ya estaba este plan, ya estaba este deseo por parte de Dios de hacer este acto de misericordia, este acto de amor de Dios hacia nosotros. Y que es cuando las personas entendemos esto, pues comprendemos muchas cosas, ¿sí? Y cuando se designa, o el designar, señalar el camino, señalar la meta, señalar el destino que Dios quiere, no forza. Y Dios nos da la libertad para aquellos que deseen y aquellos que no quieran. Por eso no es fácil entender y comprender y descubrir, sobre todo, y dejarse guiar por estos planteamientos que van a ser muy interesantes. Dice así: Dios quiere comunicar libremente la gloria de su vida bienaventurada. Tal es el designio benevolente que concibió antes de la creación del mundo en su Hijo amado. ¿Sí? Ya lo tenía planeado, predestinándonos a la adopción filial en Él. Hay una predestino, un destino desde quiere decir anterior, y un destino. ¿A dónde nos va a llevar? Hay que entender bien este término de la predestinación, porque incluso nuestros hermanos cristianos hablan mucho de esto, de que ya los que estaban escritos en el libro, pues ya, aunque se porten mal, se van a salvar. Y los que no están escritos, aunque se porten bien, no se van a salvar. Como si ya existiera un patrón de conducta o de destino que no vas a poder cambiar. Entonces, ya está, Dios decidió quién se va a salvar y quién no. Esto no va de acuerdo con la fe católica, ¿sí? Pero si queremos entender esta predestinación que nos refiere el Catecismo de la Iglesia Católica, en forma general podemos decir a toda decisión eterna de Dios. O sea, desde antes de la decisión eterna de Dios. Y cuando decimos decisión, no quiere decir imposición, no quiere decir que aquí se hace mi voluntad y se cumplen mis chicharrones, y no. Él nos da un designio, Él nos da una predestinación, una decisión. Él nos creó para estar con Él. Esa es la predestinación. Para estar con Él, para vivir en Él, para dejarnos amar por Él. Esa es la predestinación. Pero no quiere decir que aunque tú no quieras, tienes que hacerlo. Y Dios te va a obligar porque quiere que estés ahí. Ahí es donde entra la libertad. Si Dios no nos hubiera dado ese libre albedrío, bueno, pues no habría otra. Pero Él nos da esa libertad para que nosotros decidamos qué tan cerca, qué tanto le entregamos a Dios, qué tanto queremos estar con Él. Por eso, pero si lo vemos ya desde un punto de vista más concreto, es la decisión eterna de Dios, o sea, eterna porque Dios existe eternamente. Es la decisión eterna de Dios de llevar al cielo a ciertas criaturas, llevar a Dios a las criaturas, ¿sí? Una cosa es que Dios tenga conocimiento previo, ¿sí? Y otra cosa es que Él haya designado para que tú te vas a condenar, tú te vas a salvar. No es en ese determinismo, ¿no? En donde
hagas lo que hagas, ya Dios decidió por ti, te vas a fregar. O hagas lo que hagas, Dios ya decidió por ti, te vas a salvar. No, no es esta realidad. La predestinación implica que Dios tiene conocimiento previo. Además, un acto de su voluntad, que es predestinar, tener un plan para cada uno. Dios ya sabe, pero Dios da la libertad. Dios en su infinita sabiduría todo lo ve, todo lo sabe, todo lo entiende, ¿sí? Y aquí en esta predestinación, tratando de entender este término, según esta eficacia que se da en el tiempo, porque esta predestinación se da en el tiempo, puede ser una predestinación incompleta o puede ser una predestinación completa. ¿Qué quiere decir? ¿Sí? Según si es predestinación solo la gracia, pues es incompleta porque nunca tendremos toda la gracia por nuestra condición de pecado, ¿sí? Y es en cuanto a predestinación a la gracia y a la gloria, es una predestinación completa. Todos estamos llamados a vivir en la gracia, pero no todos vamos a tener la predestinación, o a lo mejor sí, no todos digo, pero yo sí quiero, una predestinación completa que es vivir en la gracia para llegar a la gloria de Dios. Y ahí es precisamente donde nosotros hablamos de la predestinación completa, ¿sí? Y obviamente esto es lo que los cristianos hablan de, que solo la gracia, que es solo la fe basta, no hay necesidad, porque ya está escrito que tú te vas a salvar. Es más complejo esto, pero lo estoy tratando de sintetizar. Pero el magisterio de la Iglesia católica, apostólica y romana propone la doctrina de predestinación completa, o sea, no lo deja solo, de completa, que es precisamente la gracia y la gloria, ¿sí? Y es como verdad revelada, ¿sí? Y ahí es donde podemos encontrarlo. ¿Dónde dice esto? En la Sagrada Escritura hay este texto de Romanos que nos explica esto. En Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30. Esto, obviamente, San Pablo, en este pasaje, vamos a encontrar en este pasaje todos los elementos de la predestinación completa, que es la actividad de la mente y la voluntad de Dios y las etapas principales de su realización en el tiempo. Dice Romanos 8, 29, 30. 8, 29 y 30. Dice, pues a los que de antemano conoció también los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, para que fuera Él el primogénito de entre los muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también los llamó. Y a los que llamó, a esos también los justificó. Y a los que justificó, a estos también los glorificó. Tiene todos los elementos de la predestinación. ¿Sí? Y obviamente, si leemos desde antes, dice del versículo 28, por lo demás sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman. O sea, si tú amas a Dios y le entregas, esa es ya, estás viviendo esa predestinación que Dios tiene para ti. De aquellos que han sido llamados según su designio. Otra vez este término, designio, y dice en la nota al pie de página, dice así, sabemos que para los que lo aman, todo concurre para el bien, todo concurre al bien para aquellos. O sea, para el que cree, nada sucede para mal, todo sucede para bien, incluyendo las situaciones de dolor o hasta nuestras propias caídas, donde aprendemos y donde a veces desde esa caída aprendemos a ser misericordiosos, tolerantes con los que caen, para no ser jueces ni verdugos de nadie. Por eso esta acción de designio que ya les había explicado, y como de antemano, a los que de antemano conoció, también los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo. Esa es la predestinación que nosotros debemos tener, ser imagen de Jesucristo. Y es, yo lo comparto en el tema de conversión y transformación, en uno de los pasos de la Lección Divina,
La conversión y transformación es ir tomando la forma de Cristo. Y hace unos días predicábamos, tengo ¿cómo dice? La forma de pensar de Jesucristo, ¿sí? Mi manera de pensar, o sea, su manera de ver la vida, su manera de vivir la vida. Tenemos que llegar a tener esto en nosotros de Jesucristo. Por eso, la principal dificultad con la doctrina de la predestinación, dice, precisamente está en si Dios tomó o no su decisión eterna, tomando en cuenta la libertad humana. La doctrina católica enseña que sí, y que por lo tanto la predestinación no niega la voluntad humana. El hombre es libre para elegir. O sea, ¿qué quiere decir? Que Dios ya, conociendo, Dios le da al hombre la libertad y él está fuera del tiempo. Él ya conoce quién se salva y quién se condena. Ahí es, en esa libertad. Por eso la doctrina católica, que es una de las diferencias con la doctrina cristiana protestante, la doctrina católica enseña que sí se toma en cuenta la libertad del hombre. Si no se tomara en cuenta, pues oye, entonces, ¿para qué nos dio la libertad? Pues ya de todas maneras, aunque yo me porto mal, yo estoy predestinado a salvarme, me voy a salvar. ¿O para qué me portó bien si yo estoy predestinado a condenarme? No. Dios toma en cuenta en esta predestinación siempre la libertad de cada uno de nosotros, para que no nos confundamos. Nunca se niega o nunca Dios quita la voluntad humana, porque es un don de Dios. Y Dios respeta esa libertad. Cosa que mis hermanos cristianos no católicos, los protestantes, ¿sí?, dicen que ellos, o sea, que el ser humano no tiene la libertad de voluntad para decidir su salvación. O sea, ya estaba escrito y tú no tienes voz en este asunto. Tú ya estás predestinado para ser salvado y ya te vas a salvar. Y aquí no entra tu voluntad porque es la voluntad de Dios que se superpone o anula la voluntad humana. La Iglesia Católica dice no, así no funcionan las cosas. Por eso es interesante entenderlo y lo vamos a ver más adelante todavía en el número, más o menos estamos ahorita en el número 200, todavía falta. En el número 600 del Catecismo de la Iglesia Católica vamos a hablar un poquito más sobre este aspecto de la predestinación. Nada más les digo que para Dios todos los tiempos, todos los momentos del tiempo, desde la creación hasta el fin del mundo, son presentes a los ojos de Dios, ¿sí? Por tanto, obviamente establece Él su designio eterno de predestinación, incluyendo en Él la respuesta libre de cada hombre a su gracia. Él toma en cuenta la respuesta de cada hombre libre para actuar o no de acuerdo a la gracia de Dios. Entonces, entendido esto, vamos a regresar al catecismo de lo que estamos hablando, ¿sale? Decíamos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no es cierto, perdón, estoy en el número 257. Dice, tal es el designio benevolente, Efesios 1:9, que concibió antes de la creación del mundo en su Hijo amado, predestinándolos a la adopción filial en Él. ¿Sí? Es necesario en este designio benevolente que decíamos, que concibió antes de la creación del mundo en su Hijo amado, predestinándolos. Ya entendimos qué significa predestinación, que Dios está fuera del concepto de tiempo y todos los tiempos que nosotros llamamos pasado, presente y futuro son presentes para Él. Y cuando Dios se habla de esta predestinación, es que Dios tomó ya en cuenta tu voluntad, tu decisión, tus acciones. Él ya las conoce. Y obviamente viene esa predestinación. Y luego dice, tal es el designio benevolente que concibió antes de la creación del mundo en su Hijo amado, predestinándonos a la adopción filial en Él. Y aquí nuevamente nos damos a Efesios 1, 4 y 5. Efesios 1,
4 y 5. Dice así: por cuanto nos ha elegido en Él antes de la fundación del mundo, para ser santos e inmaculados en su presencia, en el amor, eligiéndonos de antemano para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad. Él nos elige y ya conoce quién va y quién no va a responder. Él nos elige a todos. Dice una frase para que muchos son los llamados y pocos los escogidos, y más pocos los aventados, que van a aceptar vivir en esta vida de gracia. Es decir, a reproducir la imagen de su Hijo. Dios nos ha llamado a ser representantes o imágenes, reproducir la imagen de Jesucristo, o sea, tomar no físicamente, sino la manera de vivir, la forma de actuar de Jesucristo. Gracias al espíritu de adopción filial, o sea, nosotros somos adoptados gracias al sacrificio de Jesucristo. Somos hijos adoptivos de Dios y hermanos de Jesucristo, gracias al sacrificio de Jesús que hace por nosotros. Este designio es una gracia dada antes de todos los siglos. No es algo que fuese de momento, sino que es dada desde antes, ya predestinada por Dios. Nacido inmediatamente del amor trinitario, desde la existencia eterna de Dios ya existía precisamente este designio de amor para el hombre. Se despliega en la obra de la creación, o sea, este designio se va dando, se va desarrollando en la obra de la creación, en toda la historia de la salvación después de la caída. O sea, todo este designio de salvación se va dando desde la caída hasta el último momento de tu existencia y hasta el último momento de la existencia del mundo entero. Se da esta manifestación. Se despliega en la obra de la creación en toda la historia de la salvación. Después de la caída, en las misiones, o sea, en el actuar del Hijo y del Espíritu. Y que la Iglesia es una prolongación de este actuar del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso la Iglesia es la prolongación de las misiones del Hijo y del Espíritu Santo, para que se dé este designio de salvación. Muy bien, ha sido muy denso el material. Vamos a dejarlo aquí para no saturarlos. Nos quedamos en el 250 y Dios mediante el siguiente programa veremos el número 251. Que el Señor les bendiga y les proteja. Haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén. Jesús, que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos y que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles y que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ellos. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Vamos a hacer una pequeña pausa para continuar con nuestra programación. Recuerden, Dios es amor y te ama. Creer, celebrar y vivir tu fe es el reto de hoy. Misterio de fe.